Hola, ¿cómo están? Feliz fin de semana. Espero que este sábado y domingo se la estén pasando de veras lo mejor que se pueda. O sea, estamos vivos, estamos aquí. Si están enfermitos, pues miren, mejor quédense en su casa y pónganse a ver pues la computadora, porque pues ahora en la computadora, ya antes se decía la tele en mis tiempos, ahora no. Pero vamos a hablar de una película, de varias películas de mis tiempos y bueno, de los tiempos de Jaime también y de Nico tantito y de Gaby nada. Entonces Gaby está en rebeldía, por eso hizo huelga el día de hoy. Después del golpe de estado que dio la semana pasada, Gaby, miren, ya llegó Gaby, ya llegó la Gaby. Hola Gaby. ¿Vendrá vestida de nuestra homenajeada? Sí, claro. ¿Cuál de sus avatares? ¿Quién sabe cuál de sus avatares sacará? Pero bueno, saludo a los huérfanos. Nicolás Alvarado, ¿cómo estás? Yo creo que Gaby viene vestida de una de mis películas favoritas de nuestra homenajeada, que no voy a recomendar hoy, pero que es Historia de un abrigo de mink. La estoy viendo ya con las colas de los bisones rodeándole el cuello. Ay, qué horror. Es de lo más antianimal que ha podido existir en la historia de la humanidad, desde los neandertales. Trae el abrigo de mink, Gaby, por eso tiene la cámara apagada. Exacto, pero no hace presencia. Nico, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo en orden. Nos da mucho gusto. Ya se fue Gaby. Ya se fue Gaby, pero aquí estamos los metiches. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Bien, yo no traigo mi abrigo de mink, pero estoy bien, estoy bien. Pero traes el bigote de mink. El bigote de mink, claro. es de marca Sibelina. Okay. Te puedes poner la cofia y el delantal y así ya estarías vestido de mi película. Con la cofia y el delantal. Bueno, pues saben que el día de hoy vamos a hablar de una gran actriz. Acaba de ser su cumpleaños. Cumplió 89 años. Y no, Teresa, 90. 90 años ya. Pues no, nuestra homenajeada no tiene edad. Cumplió alguna edad. Pues sí, no tiene edad. Aparte es una mujer divertida, chistosa y tiene un récord de filmografía de veras impresionante. Métanse a Wikipedia para que vean el número enorme de películas y algunas de veras con grandes premios, con reconocimiento internacional. Y me refiero a la señora Silvia Pinal. Y al que se le ocurrió este tema que tanto le gusta a Gaby Guerrero, pues es su papá, ¿verdad? O sea, Jaime Guerrero. A ver, Jaime, haz los honores, presenta de quién vamos a hablar y haznos tu recomendación. Bueno, ahorita les voy a decir que hicieron trampa todos, pero bueno, a ver, Jaime. Bueno, sí, Silvia Pinal no solamente tiene una amplia filmografía, tiene también incursiones en la comedia musical, en el teatro, en la política, fue diputada, fue esposa de un exgobernador, creo que todavía era gobernador cuando se casó con él, Tulio Hernández, ¿no? Sí. Yo creo que es, a lo mejor me equivoco, pero no lo creo, yo creo que es la última actriz mexicana de fama internacional de la época del cine de oro. Que está entre nosotros. También incursionó en la televisión, debo decir que con bastante pena, o sea, la verdad es que mi hija ahí se llevó Historias de Mujer de Silvia Pinal, creo que vio eso. No, Historias de Mujer, Casos de la Vida Real. Ándale, ese. Y creo que eso fue lo que la traumó. Oye, Silvia Pinal hizo uno de los grandes programas de la historia de la televisión, que fue Silvia y Enrique, que era... Sí, claro. Sí, que era una imitación de Sonny and Cher, pero déjenme decirles que tanto el de Sonny and Cher como el de Silvia y Enrique son terribles como programas de televisión, pero bueno, pues era la época. Pero no, Silvia Pinal yo creo que es una mujer muy versátil y de veras creo que es nuestra última gran estrella internacional, es una mujer impresionante. Déjenme decirles que la diferencia, por ejemplo, con María Félix después vivió solo de la fama
y de las malas frases, pero Silvia Pinal no, es una mujer de trabajo. Es impresionante cómo se ha mantenido en el trabajo ella, y la verdad es que a mí esta película que citaba Nicolás de Historia de un abrigo de Mink, creo que es un tríptico, o sea, son 3 historias, y la de ella es excelente. Yo creo que está basada en una película de Omar Sharif que se llamaba Historia de un Rolls Royce amarillo, que también eran 3 historias alrededor del Rolls Royce amarillo. Y sale, si no mal recuerdo, Omar Sharif como un guerrillero, ¿sí? ¿Quién es ella? Ingrid Bergman, la estrella de una de las historias. Es una, Shirley MacLaine es otra, pero déjame interrumpirte para decirte que en realidad ambas películas, la paternidad de ese género, es una película de Julien Duvivier, director francés, pero que hizo muchas cosas en Hollywood, que se llama Tales of Manhattan. Es una película de principios de los años 40. Tiene una estructura idéntica a esas películas. Digamos, siempre hay como un objeto costoso que va pasando de mano en mano y que va sembrando la infelicidad de los personajes. En el caso de Tales of Manhattan era una levita, un saco de frac, que primero era mandado a hacer para un hombre muy acaudalado y que terminaba en un té por 8, digamos, y iba. La película es con Henry Fonda, Ginger Rogers, Rita Hayworth, Adolphe Menjou, Gregory Peck. Es una película muy multiestelar. El Rolls Royce amarillo es otra película episódica con ese formato, de Historia de un abrigo de Mink, que me gusta mucho, es también de ese formato. Está muy bien hecha, las 3 películas son muy recomendables, y bueno, pues ustedes saben que de ahí se hicieron varias. Bueno, Silvia Pinal, pues es impresionante su carrera. Yo no voy a hablar obviamente de toda, pero sí, creo que lo más recordado a nivel internacional pues es la trilogía con Luis Buñuel, de la que va a hablar Teresa, por lo menos de 2 de esas películas, Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto, que son la trilogía que hace con Luis Buñuel. Viridiana creo que se salvó de la destrucción porque se la trajo Silvia Pinal de contrabando aquí a México. Ya nos platicará Teresa sobre eso. Bueno, pues ella empezó a trabajar desde el 49, hizo su primera, digamos, incursión más o menos estelar, pues fue con Cantinflas. No me acuerdo cómo se llama la película, pero sé que con Cantinflas. Esa película, a mí en lo personal, a mí Cantinflas no me simpatiza, pero bueno, también hizo con Tintán, me parece que hizo 3, El Rey del Barrio, que fue la primera de Gilberto Martínez Solares, y luego hizo La Marca del Zorrillo, y que es divertidísima esa película. Sí, divertidísima. Casi todas estas están en YouTube, ¿eh? O sea, es una ganga porque de veras las van a encontrar ahí. Y creo que la tercera con Tintán es Me traes de un ala. Hizo también el primer premio que recibió aquí en México, fue de la mano de Pedro Infante. Con Pedro Infante hizo 3 películas: Un rincón cerca del cielo, El inocente, de la que voy a hablar, y bueno, creo que hizo 3, a lo mejor hizo más, pero yo recuerdo que hizo 3 películas con Pedro Infante. A ver, la primera película de la que yo voy a hablar rapidísimo, no me voy a tardar nada porque no voy a meterme mucho en las cosas. La película que dice Silvia Pinal que la consolidó como estrella, aunque los críticos tienen otra opinión, pero ella dice que la primera película en la que se sintió que dio el salto fue Un extraño en la escalera. Es una película de Tullio De Micheli, de 1955. Se filmó en Cuba, porque De Micheli no podía dirigir aquí en México, entonces se fueron a Cuba, y fue con nada más y nada menos con Arturo de Córdoba. En aquel entonces, pues Arturo no conocía a Silvia Pinal. La que sabe el chisme completo de los tórridos romances de Arturo de Córdoba y Silvia Pinal es Teresa. No, así que yo no le voy a quemar esa parte, pero ahí fue. La película esta, que fue filmada en Cuba, Arturo de Córdoba ya era una estrella consagrada y quería que su coprotagonista fuera nada menos y nada más que Gina Lollobrigida.
Pero bueno, pues llegó Silvia Pinal. Es una historia, pues más bien es como, tiene un ambiente como policíaco, ¿sí? Arturo de Córdoba es un cuate que trabaja en una compañía de préstamos. Silvia Pinal llega a trabajar a la compañía de préstamos, se enamoran, pero también el mero jefe de la empresa pues le echa el can a Silvia Pinal, ¿sí? Entonces la invita al cabaret Tropicana. Una de las grandes cosas de esta película, Un extraño en la escalera, fue filmada evidentemente antes de la Revolución Cubana, son estas escenas del cabaret Tropicana y del ambiente que se vivía en la Cuba prerrevolucionaria, ¿sí? Pero bueno, finalmente, para no alargarla mucho, resulta que Arturo de Córdoba roba una cantidad de dinero, 500 pesos. Uno dice, ¿cómo? Creo que golpea a alguien, lo multan, y para pagar la multa tiene que pagar 500 pesos, que en aquella época 500 pesos pues era muchísimo dinero. Entonces toma el dinero de la empresa y los dos, Arturo de Córdoba y Silvia Pinal, planean matar a su jefe, ¿sí? Entonces, esa es la trama. No les digo cómo termina. La idea es que van a robar el dinero y se van a ir a Miami. De Cuba a Miami era la lógica. Déjenme comentarles que la crítica en Cannes pues le pareció que el manejo de cámaras, el manejo del ambiente de La Habana era muy bueno y la película fue reconocida. No recuerdo quién es el fotógrafo, pero me parece que es a ver si se acuerda Nicolás, creo que era un fotógrafo muy conocido, y bueno, la fotografía de esta película no es tan buena. Déjenme decirles que es una película que está maltratada, pero bueno, se puede ver y disfrutar, vale la pena verla, es otro mundo, otro mundo. Bueno, rápidamente, la segunda película que recomiendo es El Inocente, con Pedro Infante, de 1956. Es una comedia deliciosa en la mejor tradición de las comedias de equivocaciones. Es una comedia dirigida por Rogelio González, ¿sí? Y pues ahí está, creo que también sale Sara García, si no mal recuerdo, y Óscar Ortiz de Pinedo. Óscar Ortiz de Pinedo era un tipo genial para la comedia. Siempre lo identifiqué con un pingüino, ¿sí? Así, puro, ¿sí? ¿A poco no parecía pingüino? Sí, con su puro. Y es el papá de Jorge Ortiz de Pinedo. Así es el papá de Jorge Ortiz de Pinedo. Bueno, sí. Esta película del Inocente, Silvia Pinal hace el papel de Mané. Es una chava así, como muy... como muy de buena posición, digamos. Y entonces se va manejando rumbo a Cuernavaca, en un país en donde Cuernavaca era una carretera solitaria, de veras, estamos hablando de los 50 y pico, y se le descompone el coche, y llega pues un mecánico que se llama Cudberto. Nunca se me va a olvidar ese nombre, porque Pedro Infante hace el papel de Cudberto, el mecánico, que son papeles que a Pedro Infante se le daban muy bien. Entonces, Pedro Infante, Cudberto, repara el auto y Silvia Pinal le dice, oye, pues voy a pasar la Nochevieja sola, ¿por qué no te vienes? Y pues, otro México, porque no me imagino ahora una chica de buena posición invitando a un mecánico a su casa, ¿verdad? De Nochevieja, pero bueno. Entonces, y lo digo en serio, o sea, el mensaje social es un mensaje que le gustaba mucho a las telenovelas. Ya Nicolás, en lo que les toca, se van a dar cuenta de cómo pues era toda la puesta en escena. Bueno, total que se quedan dormidos, me parece que toman Cudberto y Mané, y al otro día llegan los papás de ella, que son precisamente Sara García y Óscar Ortiz de Pinedo. Llegan ahí, piensan que hicieron de todo, y para lavar el honor de su hija, pues los obligan a casarse. Y se casan. La idea de los papás es que se casen y luego se divorcien, ¿sí? Y bueno, pues el desenlace ya sabe usted.
finalmente obligan a los papás a que se divorcie. Él no se quiere divorciar hasta no hablar con su esposa, a solas, y no les digo cómo termina, obviamente termina bien, pero es la interpretación de estos dos gigantes, Pedro Infante y Silvia Pinal, es maravillosa, es una película muy amable, querible. Y mi última recomendación, rapidísimo, es una película que se llama Préstame tu cuerpo, con Silvia Pinal, Manolo Fábregas, Prudencia Grifel. Y un Mauricio Garcés que no era todavía Mauricio Garcés. Entonces, la película es como un adelanto del Cielo puede esperar. O sea, esta película es del 58. Es un tema recurrente. Hay películas anteriores en Hollywood con este mismo tema. Se supone que Leonor, que es Silvia Pinal, pues es una vedette reventada. Y un día, pues, se cae de un barco, de un crucero, y está a punto de ser devorada por tiburones. Y bueno, su ángel de la guardia, que es Prudencia Grifel, que era un ángel de la guardia pues muy torpe, pues decide que ya está muerta. Y cuando está a punto de entrar al cielo, pues no está en la lista. No, pues tú no estás muerta. No, ¿cómo que no estás muerta? No, tú debes morir hasta 1997. No, pues... Y entonces le dicen a Prudencia Grifel, que es el ángel, le dicen, oye, pues tienes que conseguirle un cuerpo. Y entonces empiezan a buscar un cuerpo hasta que llega el cuerpo de una científica que está casada con Manolo Fábregas. La característica de la científica es que había muerto por una explosión y llega, digamos, el alma de Leonor a ocupar el cuerpo. ¿Quién es la científica? La misma Silvia Pinal. Ok. Sí, o sea, Leonor, la vedette era Silvia Pinal y la científica era... Lo que pasa es que hacen, pues, igual que en El cielo puede esperar. O sea, ajá, siempre ves al actor y dices, ¿dónde cambió? Bueno, se supone que ante los demás había cambiado, pues. Ok. Entonces, Silvia Pinal, y resulta que Manolo Fábregas, pues, que su mujer era muy fría porque era científica, resulta que de repente ya cambia y es totalmente distinta. Miren, es una comedia, a mí me gusta cuando la vi por casualidad, no me acuerdo cuándo la vi. Es una comedia divertida, es una comedia bien hecha, es de Arturo Martínez Solares, del 58 creo, 59, y la actuación de Silvia Pinal y Manolo Fábregas está muy bien. Prudencia Grifel, ya saben que desde el kinder hace el papel de abuelita. Cuando había obras en el kinder, decían, a ver, ¿quién es la abuelita? Ah, pues Prudencia, pues vente a ser la abuelita. Y siempre fue la abuelita junto con Sara García. No me acuerdo cuál es la mexicana y cuál es la española, pero bueno, al final son las abuelitas del cine nacional. En fin, esta película de Préstame tu cuerpo es entretenida. Yo les recomiendo, vean todo lo que puedan de Silvia Pinal para revalorarla, porque creo que sí, pues la imagen que tienen de Silvia Pinal es de mujer, casos de la vida real, y la verdad es que a mí me parece que fue pues una de las cosas más horribles, más fallidas en la televisión, pero la filmografía pues de la época de oro de Silvia Pinal es muy recomendable. Esta de Inocente con Pedro Infante, esta de Un extraño en la escalera con Arturo de Córdoba, que hizo varias con Arturo de Córdoba, y esta de Préstame tu cuerpo con Manolo Fábregas. ¿Tan, tan? ¿Dónde se ven? En YouTube. ¿Gratis? Sí, gratis. Ok, pues yo nomás quiero decir que sí, Silvia Pinal estuvo muy enamorada de Arturo de Córdoba, pero fue un amor que nunca se consolidó. En fin, hicieron películas juntos, supuestamente él se iba a casar con ella, pero nunca lo lograron. Y luego Arturo de Córdoba se enamoró perdidamente y fue el amor de su vida de Marga López. Marga López se divorció de su esposo, Carlos Amador. Las personas mayores recordarán una revista que se llamaba Teleguía, recordarán a la familia Telerín. Carlos Amador era un empresario muy exitoso. En los años 70, 80, la revista Teleguía tenía una circulación enorme.
y Marga López se divorció de Carlos Amador, con quien tiene un hijo que yo conozco bien, para casarse no casarse, pero para vivir hasta el final de sus días con Arturo de Córdoba. Pero el otro gran amor de Arturo de Córdoba fue Silvia Pinal. Fíjense que les voy a ofrecer algo. Vamos a hacer una pregunta de Silvia Pinal, a ver, Jaime, Nico, Gaby, a ver qué se les ocurre, y vamos a hacer un pequeño sorteo, y quien responda bien y gane el sorteo se va a llevar un libro que yo escribí que se llama De Frente y de Perfil. Escribí hace muchos años, de Editorial Norma, donde viene una muy larga entrevista con Silvia Pinal, que yo le hice en su casa. Una casa padrísima, muy de los años 70, en el Pedregal, donde está el gran cuadro de Silvia Pinal que le pintó Diego Rivera, que es espectacular, y donde Silvia, pues ahora sí que de mujer a mujer, me contó, bueno, que no van a creer la cantidad de aventuras, anécdotas, la vitalidad de esta mujer, sus grandes amores, todos los corazones que rompió, incluido el de Emilio Azcárraga, y de veras, bueno, pues es una mujer divertida, sensacional, sencilla, guapísima, fue una mujer extraordinariamente guapa, ahora pues ya es una señora de 90 años y sigue siendo una señora con porte, con elegancia, en fin, pero sí, a ver, ¿qué les preguntamos, Jaime? Pues no sé, déjame pensarlo, pero déjame decirte que Silvia Pinal fue mi segundo amor después de Angélica María cuando yo tenía 10 años. Y fíjate que eso te iba yo a decir yo de Angélica María. Angélica María también es otra de las grandes figuras del cine nacional, que trabajó igual con Pedro Infante, que hizo pues, cualquier cantidad de películas. Sí, aunque por edades pues, no vivió la época de oro. No, Angélica es mucho más joven. Angélica tiene ahorita, no es una infidencia, ella lo dice, tiene 77 años. En cambio, doña Silvia, pues tiene 90. Silvia además fue diputada con mi esposo, ya no me acuerdo en cuál legislatura, pero era... yo pensé que ibas a decir, ya no me acuerdo en cuál esposo. No me acuerdo en qué legislatura, pero fueron compañeros de bancada. Y bueno, Silvia era una mujer, o es una mujer súper sencilla. Me acuerdo muy bien que un día se le cayó a Miguel el botón de una camisa y Silvia, súper linda, o sea, le dijo, ay, compañero, ven para acá, yo te coso la camisa. Y se puso ahí en medio de la sesión a pegarle el botón. Era divertida, simpática, sí, fue la primera dama con Tulio Hernández, en Tlaxcala, en fin. Nico, ya volviste, tú querías decir algo de Silvia Pinal, de lo que decía Jaime. A ver, primer asunto, Préstame tu cuerpo es un remake de una película estadounidense porque Jaime, como es muy joven y de estos tiempos, cree que El cielo puede esperar es una película de los años 70. Que yo dije que estaba basada en otra película, Conste. En Here Comes Mr. Jordan, y además hay una buena confusión al respecto. La primera película que se llama El cielo puede esperar es una película de Lubitsch de 1900, de la vida después de la vida y del cielo y de esas cosas, pero no es la película en que está basada Préstame tu cuerpo y El cielo puede esperar, la del 78. La película en la que está basada es una película que se llama Here Comes Mr. Jordan, es una película de Alexander Hall con Robert Montgomery, Claude Rains y Blink Eyes, y tiene exactamente la misma trama de Préstame tu cuerpo y posteriormente Del cielo puede esperar. Y luego yo quería hacer la reivindicación de Mujer Caos de la vida real, no porque sea gran televisión, que no es, pero me asombra que a Gaby le choque tanto Mujer Caos de la vida real, porque fue muy innovadora en dos sentidos. Primero, Silvia Pinal es una de las pocas actrices que se hizo productora y que se hizo responsable
de un programa de televisión. Es decir, ella no solo era la anfitriona, sino ella era la productora de toda la serie. Y fue una serie, pues yo diría que antecedente en gran medida de las reivindicaciones de género contemporáneas, es decir, era una serie que ponía en acto, digamos, las discriminaciones, los problemas, las vejaciones que sufrían las mujeres muchas veces por ser mujeres y que llegaba a retratar casos familiar en un tono melodramático y melcochoso, con una narrativa hiperconvencional a tres cámaras, con unos guiones pues, escritos como de programa unitario televisivo, pero creo que hay un mérito, digamos, profesional y social en Mujer Casos de la vida real. Y fíjense que yo coincido plenamente con Nicolás. Cuando comenzó Mujer Casos de la vida real, de veras que hubo un cambio en las mujeres en México. Le escribían, me consta, decenas y decenas de cartas para que ella las ayudara, para que buscara pues cómo gestionar los problemas que ellas le planteaban. Tenía una oficina dedicada a resolver temas que tenían que ver con mujeres. A ver, Jaime, ¿por qué te choca tanto Mujer Casos de la vida real? Yo creo que fue una gran aportación de veras, ¿eh? No, de que fue una mina de oro, fue una mina de oro. No. Además de eso. Pero yo creo que todo eso, perdón, pero me parece que es medrar con el melodrama barato, con la simplificación de historias. Yo vi como 3 de esos programas, tampoco soy un experto, lo confieso, pero sí me pareció, pues, algo que debería quedar atrás en la televisión, pero pues era algo que era negocio Y que ya le buscaba el negocio. Pero en su época yo creo que fue algo importante. Bueno, luego haremos un simposio. Importante sí, mediocre sí. No, bueno, haremos ya. un simposio sobre mujer casos de la vida real. Pues miren, yo les quiero hablar de una Silvia Pinal, pues que no es esa Silvia comercial que todos conocemos por las telenovelas o por las películas divertidísimas que hizo, como las películas de las que estaba hablando Jaime Guerrero. No, Silvia Pinal también fue una actriz premiada, conocida internacionalmente, gracias a Luis Buñuel. Ya Jaime hablaba un poco de la participación de Silvia Pinal en las películas de Luis Buñuel, películas que fueron transgresoras, perseguidas, prohibidas por el franquismo, porque Viridiana, esta película emblemática de la carrera de Silvia Pinal y que también marca un hito en la carrera del gran director español Luis Buñuel, pues fue una película prohibida en España. Les quiero decir que es una película de 1961 y hasta 1977, ya después de que había muerto Francisco Franco, se permitió que la vieran los españoles. Esto que contaba Jaime, de que se salvó la película de milagro, pues así mero fue. Hay muchas versiones. Unas dicen que el productor de la película, Gustavo Alatriste, que era esposo en aquel momento de Silvia Pinal, fue el que logró ir a Francia y en Francia sacó una copia de la película y se la trajo a México. Otras versiones dicen que no, que fue Silvia Pinal, que ella misma logró casi escapar de España, porque miren, no entendemos ahora lo que fue España en la época de la dictadura franquista, pero había temas, un poco como en México en los años... Pero probablemente lo vamos a entender. Sí, un poco como en México en los años 70, pues había un tema que no se tocaba y todavía ahora, les comento, el tema religioso es muy difícil de tratar. En el cine menos, pero en la televisión, en fin, si tú te sales como de lo convencional, de lo tradicional, como yo lo reconozco, y hablas de religión desde un punto de vista agnóstico
o ateo, las personas te critican muchísimo porque es un tema, digo, finalmente es un tema pues sagrado, es un tema sagrado como todas las sociedades han tenido. Hay un libro que me acordé ahorita, uno es Tótem y Tabú, pero el otro es Lo Sagrado y lo Profano. A ver si te acuerdas, Jaime o Nico, de quién es este libro, pero o Gaby, claro, pero en fin, las sociedades complejas y desde las sociedades simples, pues siempre lo sagrado se vuelve pues algo intocable. Y justo cuando se filma Viridiana, pues el régimen franquista era un régimen que estaba verdaderamente entrelazado con la Iglesia Católica en España. Y bueno, Viridiana es una película que trata de dos temas fundamentales en la vida de los seres humanos. Uno es el sexo y otro es la religión. Entonces la combinación era realmente una bomba para aquellos años. Miren, mis papás vieron Viridiana cuando se estrenó, la pudieron ver en Venezuela, porque allá estábamos en aquellos años, y allá sí se pasó Viridiana. Y les comento que para mi mamá, yo recuerdo, ahora ahí sí no me llevaron a verla, chiquita, pero yo recuerdo que mis papás llegaron del cine y me dijeron, empezaron a comentar, no sé, en la comida o en fin, y dijeron, oye, qué película tan fuerte. En fin, hasta personas muy liberales como mi familia, pues sí quedaron un poco, les gustó mucho, pero sí pensaron que era muy atrevido tocar estos temas en el cine en aquella época. La película ganó el premio como mejor película en el Festival de Cannes. Fue venerada, tratada de ver en los lugares en donde fue posible conseguir una copia y bueno, pues en España, pues hasta los años 80, 77, 80, después de la muerte de Franco, es que se ve. ¿De qué se trata la película? Pues es un tema que ahorita pues nos parecería menos transgresor que en aquella época. Pues Silvia Pinal es una jovencita que es una novicia, está en un convento, es muy, muy católica, como se imaginarán, y ella quiere ser monja. Es una mujer de una pureza perfecta, virginal, sin, digamos, malos pensamientos, y el tío que es Francisco Rabal, o Fernando Rey, se me confunden los dos, creo que es Francisco Rabal, el tío que le paga los estudios en el convento. Bueno, pues resulta que es un viudo que vive en una casa. La estética de la película es, dentro de su sencillez, también muy reveladora. La fotografía es muy padre, es una película en blanco y negro. Y el tío que le pagó los estudios a su sobrina, pues un día le dice pues, que vaya a la casa, que porque pues, quiere platicar con ella y ella tiene que ir para darle las gracias pues de todo el apoyo que le ha dado. Llega a la casa y el tío, en cuanto la ve, pues le gusta, es una chava guapísima, pues Silvia Pinal. Y aparte está, ahora sí que como diría mi marido, en sus natas, o sea, está en el mejor momento. Y resulta que el tío pues empieza a ponerse pues casi obsesionado con pues tener a esta chava, acostarse con ella, pues ahora sí que como decían en la época, poseerla, hacerla suya. Bueno, y una noche, pues Silvia Pinal, que está de visita y con el tío, se va a acostar y entonces el tío está muy alborotado y llega y quiere con ella, pero la ve dormida y a la mera hora no la viola. Pero el tío, por toda la culpabilidad que generan este tipo de situaciones en la iglesia católica más tradicional,
pues se siente muy culpable de haber tenido esas bajas pasiones y querer acostarse con la sobrina. Entonces, total, que ella decide volver al convento y cuando ya se va a ir al convento, pues el tío se suicida porque no logra sobreponerse pues a esta crisis existencial. Él era viudo, el tío, y decía pues en medio de sus mecanismos de defensa para no sentirse tan culpable, pues que él le recordaba a la esposa y que por eso había tenido estas bajas pasiones, pero total, el tío no puede con la culpa y se mata. Entonces Viridiana pues decide quedarse como para pagar este pecado que ella cometió por incitar al tío a vivir en la casa de este señor y ya no regresa al convento, digamos que dice que se va a dedicar a ayudar a los pobres. Y la película pues es como una crítica muy, muy fuerte a toda la concepción que hay detrás del asistencialismo, de las limosnas, y además es una película que te deja, porque ahorita les voy a contar, ella abre su casa para que se metan los pobres, digamos, de este pueblito donde vive, y hay una escena que fue realmente lo que más impactó en aquellos años, en donde se ve la última cena de Leonardo, pero en la casa del tío, pero los personajes que representan a Jesucristo y a los apóstoles son seres verdaderamente pues, deformes, malignos, rateros, lujuriosos, y un poco en broma deciden ponerse en las poses que estaban los apóstoles y Jesucristo en la última cena. Bueno, cuando esto se vio por Franco, pues dijo, no puede ser. Aunque dicen también algunos chismes que la mera verdad a Franco le gustó y que se reía mucho de las travesuras, pero pensaban que las personas decentes pues no podrían ver esta película. Bueno, pues la película es finalmente una película muy depresiva, en donde terminas pensando pues, que la libertad no es posible, que todos los seres humanos somos de alguna manera presos o presa de nuestras bajas pasiones, que la caridad tampoco existe, que la religión no resuelve los problemas existenciales y que la fuerza de la sexualidad es un motor que condiciona todo, hasta la religión. Esa es la lectura que yo hago de Viridiana. Años después, cuando fui más grandecita, pues sí, ya fui a ver Viridiana y me parece realmente una gran película. Silvia Pinal se volvió pues una actriz pues muy importante. La película, si no recuerdo mal, está basada en algún cuento o en alguna novela bueno, pues creo que fue pues un parteaguas en la vida de Silvia Pinal y por muchas razones. Primero porque dice Silvia que uno de sus grandes amores en su vida fue precisamente Gustavo Alatriste. Ella estaba muy, muy enamorada de él y él fue el que la convenció y produjo la película, o sea, puso el dinero para hacer esta película con Luis Buñuel. Segundo, es un parteaguas porque cambia la percepción que se tiene de Silvia Pinal como una mujer muy guapa, una comediante, una actriz como, digamos, melodramática, de melodramas, y se vuelve realmente una actriz reconocida, con un trabajo muy destacado, gracias a Viridiana. Y por otra parte, pues acuérdense que Silvia Pinal tuvo una niña, una hija con Gustavo Alatriste, a quien le puso de nombre Viridiana. Y desgraciadamente, pues la niña falleció cuando era muy jovencita, tendría 18, 19 años,
y esto también marcó la vida de Silvia Pinal. Es una mujer muy fuerte, es una mujer que logró salir adelante después de un golpe tan terrible como el que vivió, pero creo que Viridiana tiene muchos significados en la carrera de Silvia Pinal. Y brevemente les platico de la otra película que a mí me encanta de Silvia Pinal, que es El Ángel Exterminador. Esta es una película rarísima, una película opresiva, en donde en una casa, si no recuerdo mal, de la Colonia del Valle, pues hay una cena, digamos, como de la burguesía de los años 60 en México. Es una, en fin, ok, pero la casa es, hagan de cuenta, una casa donde realmente se filmó, pues como una casa de la Colonia del Valle de aquellos tiempos. Y entonces llegan muchos invitados a esta cena, hay grandes actores mexicanos en este reparto. No se pudo filmar en España, justo por todos los problemas del franquismo, pero Buñuel decía que él había querido filmar esta película en México con actores que parecieran españoles, porque era como un retrato para Buñuel de la burguesía de su país. Entonces está Claudio Brook, está Augusto Benedico, está desde luego Silvia Pinal, está Enrique Rambal, creo que Lucy, la esposa de Enrique Rambal, que no me acuerdo ahorita del nombre, Lucy Gallardo también sale en esta película, y todos son pues actores, actrices que sí dan el biotipo de españoles. Bueno, pues lo que pasa es que en esta cena, donde todo comienza muy bien, pues de pronto, por una razón inexplicada que nunca se llega a comprender en la película, no pueden salir de la casa y empiezan a pasar las horas. Primero se divierten, luego se ríen, luego empiezan a ponerse nerviosos, luego pues empieza a faltar la comida, luego empieza a subir la temperatura, luego se hace de noche, empiezan a cansarse, a querer bañarse, a tener sueño, y la película se vuelve un agobio permanente. Y yo, la lectura que hago del Ángel Exterminador, más allá de la de Buñuel, que Buñuel lo que quería era como mostrar la futilidad, digamos, de la burguesía española y cómo estaban atrapados en una serie de preceptos y convenciones, pues que no servían para nada, que ese es un poco el objetivo, yo diría, de toda la obra de Buñuel: el sexo, la religión y la muerte, claro, que era uno de los grandes temas de este director. Bueno, pues la película empieza a volverse algo aterrador. Y bueno, pues la película también fue multipremiada. Yo se las recomiendo. Están en YouTube. Yo no las he visto en YouTube, pero creo que es una película, tanto El Ángel Exterminador como Viridiana, que valen mucho la pena. Les doy una presumidita. Fíjense que en un vuelo de Madrid a México nos tocó, de pronto volteamos, iba Nico y mi mamá conmigo, y estaba Luis Buñuel ahí en un asiento del avión. Y entonces mi mamá, que era bien loca, entonces, y Nico seguramente lo recordará, me dijo: párate y entrevístalo, habla con él. Y yo, ¿cómo? ¿En el avión? Y me decía mi mamá: pues vas a tener 8 horas de vuelo, y ahí está. Y bueno, pues eso hice y tuve la oportunidad de platicar, no mucho, pero sí un buen rato, con Luis Buñuel, y me pareció una experiencia muy interesante en mi vida. Acuérdense que Luis Buñuel, junto con Salvador Dalí y con otros intelectuales de la época, bueno, pues fueron muy transgresores. Dalí luego se volvió un conservador espantoso, pero fueron en su momento pues un grupo de intelectuales que se oponían valientemente a la dictadura de Franco y que hacían arte, teatro, cine, poesía, literatura, pues tratando de romper con ese cerco
que había puesto la dictadura de Franco en los años 30 y 40, que llegó en España después de la Guerra Civil Española. Entonces, esas son mis dos recomendaciones, Viridiana y El Ángel Exterminador. Espero que las vean. Y Silvia Pinal, en las dos, está no solamente bellísima, guapa, sexy, sino además una gran actriz. Está basada en la novela de Benito Pérez Galdós, exacto, Jalma, y que es la novela posterior a Nazarín. También tenemos una película, Nazarín, sobre esa. Nomás quiero una cuestión anecdótica para no tardarnos mucho. Uno de los capítulos de Buffy, la cazavampiros, llega el momento en que hacen una fiesta y cuando se quieren salir, no se pueden salir. Y entonces pasa 1 hora, 2 horas, toda la noche, al otro día, y siguen sin poder salir. Es interesante, pues, porque la trama recuerda mucho al Ángel Exterminador. Pero fuera de eso, sí creo que son 2 películas que valen mucho la pena. No sé si a las nuevas generaciones les diga algo. Ya cuando yo las vi, cuando tú las viste, pues ya eran unas películas, pues ya viejas. O sea, no eran de nuestra generación, para decirlo claro, ¿no? Pero, pues, aficionados al cine, pues, aquilatamos las películas. A mí, Benito Pérez Galdós, pues, lo leí también. En fin, sí, vale la pena. Buena recomendación. Acompáñenme a ver Mi Triste Historia. Yo estoy aquí. Y esta historia es mi triste historia en donde estoy aquí como objetora de conciencia, obligada a hacer este tema. Es como la gente que se fue a Canadá o se volvió cualquiera para no irse a Vietnam y a Corea, pero pues yo no me pude ir a Canadá porque no tengo dinero y no me quiero volver cualquiera, entonces pues me obligaron. Pero aquí estoy y les voy a contar, para empezar, quiero desmontar esa defensa de mujer casos de la vida real. ¿Por qué? Porque Mujer Casos de la Vida Real, no sabía yo que Silvia Pinal había sido productora, aunque supongo que tiene sentido, porque pues era muy conocida y es muy famosa y muy rica. Pero a mí no me gusta, y sí lo he visto, no me gusta por varias razones. Primero, porque son malas historias. O sea, son historias mal contadas, lo cual me ofende, así a un nivel personal, me ofende profundamente. Pero no solamente eso, sino porque lucran con el dolor de las personas, no solamente las que mandan historias, sino que las maquillan de cierta forma que parezcan peores. O sea, hay muchísimas tragedias allá afuera en el mundo, terribles, sin que tengamos que maquillarlas para la televisión para que se vean más melodramáticas. Y tercero, porque no es cierto que ayudó a las mujeres. O sea, este programa fue acusado varias veces, de buscar no solamente historias reales, sino mitos urbanos. O sea, mitos urbanos que van por ahí corriendo en la ciudad y en el país, de cosas terribles que pasan, pero realmente no hay ninguna forma de confirmarlos. Y los pusieron en la televisión. No me parece que ayuden, me parece que el peor de sus defectos es que le hablan a la tía Dolores, que viven todos los mexicanos, que es, quiero sufrir y quiero contarte las tragedias del mundo. Y voy a decir algo impresionante, hay otro programa que se parece mucho que se llama Mujer Casos de la Vida Real, o Lo que callamos las mujeres, sí, Lo que callamos las mujeres, que creo que es de la cadena, de la otra cadena. Sí. Pero es un programa, no es bueno, es terrible, también es terrible. Pero bajita la mano, en cada episodio que yo he visto, que no he visto muchos, ponen, por ejemplo, los recursos que las personas, no solamente las mujeres, pueden utilizar para salirse de la situación en la que están. O sea, que les dicen, mira, puedes conseguir ayuda legal acá y ayuda médica acá y puedes conseguir esto aquí. O sea, no está hecho para hacer entretenimiento tanto como para ayudar a cierta parte de la población a conseguir ayuda. Entonces, eso de que el programa de Silvia Pinal fue muy revolucionario, es terrible, es malo, es trágico y es cursi. Y la cursilería me ofende. Entonces, por eso lo detesto. Y sí, o sea, de veras que se los prometo, sí lo he visto. Pero sí es cierto, mi papá tiene razón. Para mí, Silvia Pinal es eso. O sea, para mí es eso y es el meme. Porque nunca había visto y nunca me había molestado en ver películas de Silvia Pinal. Anoche me puse a ver películas de Silvia Pinal finalmente, después de pasar de lunes a miércoles quejándome.
y con todo, de que por qué quería y tenía que hacer esto, y finalmente ya me senté y puse mi teléfono y dije, ok, ya, voy a ver las películas, y vi dos, y las dos son terribles. Y una vez porque amo las películas de tiburones. Yo sé que todas las películas de tiburones son malas. No puedes hacer una película de tiburones buena. Ve porque sean buenas, la gente las ve porque son terribles. Hace poco vi El Megalodón con Jason Statham y es una película que se toma en serio a sí misma, pero es tan graciosa que uno no puede como evitar reírse. Y entonces yo amo todas las películas de tiburones y vi que había una de Silvia Pinal cuando estaba buscando su filmografía que se llama Shark, tiburón, signo de exclamación. Y es una película que es tan controversial, no lo entiendo, o sea, sale Burt Reynolds, para empezar, él es el pues amor de Silvia Pinal, y no sé cómo empezar, o sea, es una película tan rara que no, o sea, no sé ni cómo, por dónde. Por ejemplo, esta es una película en donde se supone que están en el Sudán, se supone que Burt Reynolds es un como traficante de armas, una cosa así, y va al Sudán, pero el Sudán es Manzanillo, y sí se ve como Manzanillo, no se ve como cuando lo maquillan y le dicen, ¿es el Sudán? No, es Manzanillo, es súper Manzanillo, y sí se ve. Y entonces ella, Silvia Pinal, nunca me queda claro si ella se supone que es del Sudán o ella se supone que es de alguna parte. De Manzanillo. Es que nunca me queda claro. O sea, la mujer como que dice, yo estoy aquí y estoy con los tiburones y estoy con esto. Y entonces nunca te queda claro si ella está ahí de viaje o es turista o vive ahí o qué onda. Hay un montón de mexicanos disfrazados de sudaneses, lo cual es muy gracioso. Y la película, o sea, la primera escena de la película dura eternamente. Es un buzo y está así en el agua y lo ves y entra a un barco y sale del barco y así. Y se lo come un tiburón. ¿Y por qué me sorprendió esto? Porque viendo la trivia de la película que me doy cuenta que es una escena real. ¿Cómo? Un doble de la película, creo que de hecho era el doble de Burt Reynolds, se metió a hacer sus escenas con los tiburones, un tiburón blanco rompió la red y se lo comió. No puede ser. Y entonces ahí empieza la controversia, porque esta película iba a ser, pues nada, se iba a llamar creo que Comedor de Hombres o una cosa así, y entonces se muere el doble, y la productora decide que va a sacar dinero de la muerte del hombre. Y entonces le empezaron a poner frases como una película tan real que se pasó de real. Híjole. Y usaron parte de las escenas donde el hombre murió, porque sí estaban grabando en la primera escena. Entonces, la primera escena, cuando la vean, quiero que sepan que de veras es un hombre muriendo, y lo cual me parece terrible. Y la película sigue. Y después de eso, pues realmente no hay cómo levantarse, entonces se va poniendo peor y peor. Y entonces se come al monito y entonces la escena que sigue es maravillosa, porque es Burt Reynolds y va en una camionetita, así. Y entonces como que lo quieren atrapar los malos, que supongo que son como los sudaneses, y entonces van siguiéndolo atrás, ¿no? Pero es como una caricatura, van así. Y en algún momento la cámara se voltea, regresa a Burt Reynolds, y Burt Reynolds tiene una dinamita. Y así como caricatura, y se la lanza atrás, y el camioncito de atrás le hace ¡ah! Y entonces Burt Reynolds se sale de su camionetita y se lanza a la montaña, y uno dice, ¿esta es una escena de acción seria? Es una escena de acción seria, porque en serio, sigue la película, está llena de escenas de gente nadando con tiburones, con música, y con música noir, lo cual no me explico todavía porque es como noir tropical, como que en algún momento, así como que no supieron, así como, quiero que el tiburón sea como suspenso, pero también quiero ponerle música caribeña en el Sudán, en Manzanillo, y toda la película así, y nunca como que se define qué quiere ser, nunca entiendes por qué el hombre está ahí, o sea, nunca entiendes, en algún momento se quiere ir, y le dicen, no te puedes ir, y te lo dicen a ti, porque tú tampoco puedes dejar de ver. Sigues viendo, y te quedas,
pero no entiendo, o sea, se está enamorando de la mujer esta, que es Silvia Pinal. Silvia Pinal, pues, o sea, la verdad es que lo que hace lo hace bien, no actúa mal. La hace de, pues, el interés romántico y como de una mujer que está como traumatizada y no quiere como irse de este lugar. Nunca entiendes por qué está traumatizada, pero eso supongo que es culpa de la historia, no de Silvia Pinal. Y entonces obviamente se enamoran, pero ninguno de ellos es como una persona confiable y luego tienen que ir a ver a los tiburones y se quieren vengar del tiburón, pero el tiburón es maldito y hay sudaneses. Es una película tan extraña, dura 1 hora y 30 minutos y nunca entiendes qué está pasando. Todo el tiempo estás sentado pensando, ok, ¿y qué va a pasar? En algún momento, quiero que sepan, yo estaba jugando con mi Switch cuando estaba viendo la película y estaba corriendo la película atrás. Y me doy cuenta de que han pasado 10 minutos y nadie ha dicho nada. Entonces volteo la pantalla y digo, ¿ya se murió esto? No, solamente había un buzo nadando durante 10 minutos. Y tú lo tienes que ver. O sea, no es como algo real, pero Esta vean, película pues no es de Silvia Pinal, es un churrazo. es de Silvia Pinal porque sí estamos, o sea, yo al principio sí pensé, no va a salir mucho, pero sale muchísimo. De hecho, salen casi todas las escenas, excepto creo que las escenas de acción. Pero sí sale mucho. Y debo admitir, muy a mi pesar, que de toda la gente que sale en esa película, es la que mejor actúa, porque Burt Reynolds está en su época de Marlon Brando y no actúa pero nada. Entonces, pero Burt Reynolds creo que no actúa nunca, entonces siempre es él. Entonces vi esa película y también vi otra película donde Silvia Pinal no sale mucho, pero lo que sale bastante bien, que se llama, tiene un nombre maravilloso, se llama Pubis Angelical. No lo entiendo. O sea, está basada en una novela. Ah, yo creía que en un pubis. También, las dos, por cierto que las dos películas, la del tiburón y esta, están basadas en una novela, y las novelas parece que son buenas. Las películas no, pero las novelas sí. Y es la historia de una mujer que pues está en un manicomio, también me recuerda a un episodio de Buffy, está en un manicomio y se está contando historias a sí misma, ¿no? O sea, en una historia es una prostituta en la Segunda Guerra Mundial, en otra es una revolucionaria francesa, y al mismo tiempo está teniendo conversaciones con un amigo en la vida real, bueno, en la que creemos que es su vida real, con un amigo que le está explicando por qué él defiende al peronismo. La película aparentemente es una crítica al peronismo, de lo cual francamente no sé lo suficiente como para saber si es una buena crítica o una mala crítica, pero sé que tiene frases como esta. Yo sé que Perón es un tirano, pero defiende a los pobres y no lo quieren, entonces yo tengo que defender a Perón. Entonces, Una gran frase, ¿eh? Una gran frase. les voy a decir algo, toda la conversación que tiene esta mujer, Silvia Pinal también está presente. Silvia Pinal no es la loca del psiquiátrico, es una argentina. Silvia Pinal es como su amiga. Es el tiburón. Es el tiburón. Están teniendo una conversación con un hombre, un abogado que es defensor de presos políticos en Argentina y que todo el tiempo les está diciendo por qué él tiene que defender a Perón y por qué, a pesar de que es un tirano y un genocida y es terrible, él lo tiene que defender porque él quiere defender a los pobres. Y dice cosas tan maravillosas como, tú no puedes decir rojo, tienes que decir colorado, porque decir rojo es de la clase alta. Y entonces esa lógica me pareció muy familiar. Y entonces deberían verla solo por eso. ¿Dónde puede ver uno esas películas fantásticas? Esas joyas cinematográficas. Exacto. Están en YouTube las dos gratis. Una se llama, les recuerdo, se llama Shark, signo de exclamación. También está como Man Eater, que era su título original. Y la otra se llama Pubis Angelical. ¿Por qué? Todavía no lo entiendo, porque vi toda la película y nunca salió un pubis. Entonces, pues no lo entiendo. Bueno, Gaby, es la mejor reseña que has hecho en toda la historia de El Rincón de la Orfandad. De veras, ay, bueno, cómo nos has hecho reír. Nicolás sale y entra. Es que déjame comentar algo sobre la película que él quería comentar, que me parece justo. Yo también creo que de la trilogía de Luis Buñuel no podemos dejar pasar a Simón del Desierto. Simón del Desierto es la historia de Simeón,
el Estilita, creo que se llama, que es un hombre que vivió muchos años, es un santo, creo que es un santo, que vivió en una columna, arriba de una columna, digamos, como una especie de ascetismo, y hace milagros. Y Silvia Pinal lo está tentando, Silvia Pinal es el diablo, en efecto, y lo tienta para que pues falle. ¿Por qué? Porque ya saben que el diablo siempre está tentando a los que quieren llevar una vida recta. Incluso saben que tentó a Cristo. Pero bueno, entonces es una película, está, Simeón hace milagros, hay un hombre que está mutilado de las manos y Simeón hace que vuelva a tener manos. Entonces, bueno, finalmente, según recuerdo la película, porque la vi hace muchísimo tiempo. Yo también, ya no me acuerdo, por eso. Sí, finalmente creo que Silvia Pinal, el diablo, triunfa y logra tentar a Simeón. Es una película con una factura, me parece que maravillosa. Yo más déjame decir que no he visto ninguna de las dos películas que recomienda Gabriela. Yo tampoco. Pero después de su sinopsis, la verdad es que me dieron muchas ganas de ver las dos, sobre todo la de Shark, porque sí. Yo la Shark que conozco, pues es la de Tiburón, ¿no? La de la clásica esta. La de Spielberg. Con Richard Dreyfuss y toda la cosa. Esa es la que yo conozco. No, yo ni siquiera, nunca había sabido de su existencia. Y creo que del libro que hablabas... La de Pubis Angelical yo creo que les gustaría, porque es una película fallida. Creo que pretendía ser más de lo que es, pero es muy política, porque la chava que está en el psiquiátrico no sabe nada de política. De hecho, no quiere saber nada de política. Y por una y otra razón, la siguen metiendo en el asunto porque el amante es abogado, porque el marido es ejecutivo y porque Perón está en el poder, y ella está en México. Ella es una exiliada en México, pero ella no sabe que está exiliada en México. Hasta que alguien le dice, ¿sabes que tú estás aquí exiliada en México, verdad? No puede ser. Cuando le empiezan a explicar cosas, Silvia Pinal le dice, es la primera persona que le dice, oye, ¿sí sabes que nacionalista viene de nazi, con Z, y Perón? Y la otra así como, wow, ¿eso quiere decir nazi? No lo puedo creer, estoy sorprendida. Entonces, todo el tiempo la mujer es muy tonta, y todo el mundo le explica por qué la tiranía es mala, o por qué la tiranía es buena. Y yo creo que les gustaría, más allá de que sea una película muy inconexa, porque al mismo tiempo que le están explicando la política, ella está teniendo alucinaciones con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues sí, no te lleva de la mano la película, pero es buena, es simpática, vale la pena. Bueno, oigan, ¿y te reconciliaste con Silvia Pinal? Me reconcilié con ella en el sentido de que actúa bien en las dos películas. O sea, francamente, actúa muy bien en las dos películas, incluso si las películas están cayendo a su alrededor. Pero me cuesta mucho trabajo ver ciertas películas y no ver como todo como su Mexican Curious. Bueno, una cosa adicional de Simón del Desierto, se supone que iba a ser una trilogía. La idea era que buscaron a Fellini, Gustavo Alatriste y Silvia Pinal buscaron a Fellini, pero Fellini quería que la película pues, la protagonizara, adivinen quién, Giulietta Massina. Claro. A ver, sí, por supueesto. La esposa de Fellini. Claro, a Jules Dassin, y también dijo, bueno, pues yo nomás quiero que Melina Mercury la interprete, que era su esposa. Total, claro, que todo el mundo quería que la esposa fuera la que interpretara. Es una película muy corta, Simón del Desierto, o sea, no dura ni siquiera una hora la película y vale mucho la pena. Pero bueno, debo reconocer que las mejores recomendaciones fueron las de Gabriel. Ay, sí, qué divertido. Las películas, las dos están en YouTube. De hecho, creo que todas están en YouTube, ¿no? Sí, todas. Y cómo lamento que Nico no se haya podido reír y pelear con Gaby por toda la costumbre. No, pero creo que la solución de que grabe algo y lo insertamos al final pues, sería maravilloso. Sí. Bueno, pues ya nos vamos. Mi querida Gaby, nos has hecho reír, qué bárbara, de veras, es tu mejor performance en la historia del Rincón de la Orfandad, de veras, qué divertida y qué inteligente eres. Bueno. Nicolás Alvarado, pues... No se manifestó. Eso, no te preocupes y vamos a ver si hacemos el insert de tus recomendaciones. Sí,
el Internet no tiene palabra de honor. No lo tiene. No. Bueno, pues aquí estoy gracias a la magia de la tecnología, digamos, para pues seguir participando en el rincón de la orfandad a trancas y barrancas tecnológicas. Pero no, sí tengo cosas que decir, aunque me haya estado yo entrando y saliendo. De entrada tengo muchas cosas que decir sobre las películas que recomendó Gaby, que se me antojan muchísimo y que no he visto, pese a su recomendación poco entusiasta, que seguramente es una de las razones para que yo las quiera ver. A ver, diré por una parte. Shark es una película de Samuel Fuller, que es un director al que yo admiro muchísimo. Samuel Fuller fue uno de los grandes directores de serie B del cine estadounidense. Tiene películas clásicas de la serie B como Behind Locked Doors, una de las primeras películas penitenciarias que se hicieron en aquella época, como Shock Corridor, que también es una película sobre el sistema psiquiátrico estadounidense. Mucho más tarde haría una película de la que yo hablé ya aquí, una película muy terrible que se llama White Dog. Era, pues digamos, uno de los grandes exponentes del cine, pues digamos, con causa social, pero al mismo tiempo de explotación. Era una pues, como mezcla muy rara entre Roger Corman y Stanley Kramer, digamos. Este hombre Samuel Fuller era un personaje muy particular, Samuel Fuller, que vale la pena visitar. Y yo no he visto Shark, pero seguramente es pues una película de serie B con todas las bondades y maldades del caso, pero me da curiosidad, y me da curiosidad ver a Silvia Pinal en una película, su única película hollywoodense. Y Pubis Angelical es una película que no he visto, que no sabía yo que se podía conseguir, que no creo que sea una buena película, pero que me da muchísima curiosidad porque está basada en una novela que sí es una gran novela y es una de mis novelas favoritas, y es una novela pues muy crítica del peronismo, muy antiperonista, que es Pubis Angelical de Manuel Puig. Precisamente Manuel Puig pues, es el autor del Beso de la Mujer Araña, de La Traición de Rita Hayworth, de Boquitas Pintadas. Es uno de los grandes novelistas experimentales argentinos, uno de los grandes novelistas gays argentinos, es uno de los grandes exploradores del universo cinematográfico, y esta novela, La espía de la que habla Gaby, está basada en Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fue una inspiración importantísima para Pubis Angelical. Es al mismo tiempo un libro de ciencia ficción, no sé si esto esté replicado en la película, que viaja en el tiempo, y es un libro eminentemente político, muy crítico del peronismo y del peronismo de izquierda particularmente, como bien lo asentó Gaby hace ratito. Entonces me voy a lanzar ya a ver Pubis Angelical, que me da una curiosidad enorme, aun si el papel de Silvia Pinal es un papel de reparto, es la amiga de la protagonista, y la protagonista además se desgrana en 3 avatares, y es una novela que transcurre en México, Pubis Angelical. La protagonista está exilada en México y vale mucho la pena leer el libro. Bueno, paso a mi recomendación. Es trampa, pero trampa chiquita, son 2 por 1, porque es María Isabel, y María Isabel tiene una secuela que es El amor de María Isabel. Bueno, María Isabel es una película de 1967 dirigida por Federico Curiel, que es alguien a quien no podría uno imaginar más lejos del universo de Silvia Pinal. Federico Curiel fue un cineasta realmente tapatío, era regio de nacimiento, pero hizo buena parte de su vida académica y de su carrera en Guadalajara. Era médico de profesión, médico de la UDG, pero pues recaló en distintas avenidas creativas, porque también fue músico, fue autor de canciones, también fue dibujante, caricaturista, pero en donde hizo carrera fue en el cine. Y como hizo carrera Federico Curiel, fue como director pues de películas de serie B, hablando de la serie B, y particularmente de películas de luchadores, del Santo, de manera muy importante, de Neutrón. Muchas de las películas más recordadas del Santo son obra de Federico Curiel, y también de cintas de terror. Las momias de Guanajuato es una película de Federico Curiel también. Yo creo que la única vez que tuvo la oportunidad de trabajar con un gran presupuesto y con una gran estrella fue probablemente en María Isabel, o con grandes estrellas, diré, porque además de Silvia Pinal, en María Isabel está José Suárez. José Suárez era un actor español muy conocido, muy popular, que hizo varias películas en México. Él es el protagonista masculino de esta saga, y bueno, va a aparecer
toda suerte de gente en estas películas. Maura Monti es la rival de María Isabel en la primera parte, Lucy Gallardo es la rival de María Isabel en la segunda parte, pero por ahí vamos a ver aparecer a Irma Lozano, a Rogelio Guerra, a Fanny Schiller, a Tamara Garina y hasta María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, aunque no en el papel de la Chilindrina, y a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, aunque no en ninguno de los papeles que encarnara en Chespirito. Bueno, ¿de dónde viene María Isabel? María Isabel viene de una historieta de Yolanda Vargas Dulce, digamos la reina de la historieta femenina mexicana, la creadora de Lágrimas, Risas y Amor, la creadora de Editorial Vid, la mamá de Alondra de la Parra, por cierto, y bueno, Yolanda Vargas Dulce escribe María Isabel, la publica en Lágrimas, Risas y Amor, se adapta en 1966 a una telenovela con Silvia Derbez. La telenovela es muy exitosa, tanto que muchos años después tendría un remake, si no me equivoco, con Adela Noriega, pero digamos en el camino pues es tan exitosa como cómic, es tan exitosa como telenovela que se decide llevarla al cine y darle el papel a Silvia Pinal. ¿Cuál es la historia de María Isabel? Bueno, María Isabel, lo cual es un poco inverosímil y a Gaby la pondrá de muy mal humor, es una indígena, es una mujer, pues una indígena, es una campesina de origen indígena que trabaja en una hacienda con un hacendado que es muy malvado, que es Don Junco, Tito Junco, que es Don Félix, y que tiene una hija que es Irma Lozana, una hija que se llama Gloria y que es, pues digamos, la niña de sus ojos, pero he aquí que Gloria se lía con un trabajador de la hacienda y se embaraza. Y entonces el padre la repudia, ella huye a la capital con María Isabel y huye con una panza de este tamaño, da a luz a una criatura, muere de parto, lo cual resulta de lo más oportuno, y entonces pues María Isabel se queda con la criatura, y María Isabel se enfrenta a una situación que viven muchas mujeres, que es buscar trabajo siendo madre soltera, teniendo una hija y buscando trabajo doméstico, en su caso al no tener calificaciones profesionales de otra índole. Bueno, María Isabel tiene muchas patronas que la tratan muy mal, algún patrón que busca abusar sexualmente de ella y no lo logra, afortunadamente, pero pues ella ya tiene una hija que aunque no haya sido de sus entrañas, sí es una hija a la que ella cría como tal, a la que ella considera como tal, y recala finalmente en la casa de un rico empresario que es José Suárez y que tiene una hija que es más o menos de la edad de Rosa Isela, de la hija de María Isabel, pero que es pues una niña muy difícil, es una niña muy mamona, para decirlo en buen español, es una niña clasista, es una niña que no trata bien a Rosa Isela, que no es una buena hija de su padre, y ahí se empieza a dar todo el conflicto. Lo mejor es que, bueno, pues la casa de José Suárez, la casa en donde llega a trabajar María Isabel, es en la vida real la casa de Silvia Pinal en el Pedregal. Silvia Pinal, Tere Vale la conoce bien, es dueña de una de las más hermosas mansiones de la época original del Pedregal, del proyecto original de Barragán y de Goeritz, y ahí está filmada María Isabel. Es una maravilla modernista esa casa, la casa en la que está filmada María Isabel. Y bueno, a partir de eso, pues empieza a haber una relación complicada porque el patrón, José Suárez, tiene una novia, que es Maura Monti, que está espectacular en ese momento, pero que pues no es una buena persona, que lo quiere desfalcar junto con un cómplice. Las niñas son más o menos mal portadas, la hija de María Isabel la repudia por ser morena y por dejar de dedicarse al trabajo doméstico, digo, morena de la manera de Silvia Pinal, o sea, con el pelo pintado de negro, pues. Por otra parte, la hija de José Gálvez es ingrata, consentida y clasista, y bueno, la cosa va a terminar mal, las niñas van a crecer. Ya les estoy contando las dos películas juntas porque ya no me acuerdo. No, perdón, todavía son niñas en la primera película y cuando termina la primera película, se las voy a spoilear, bueno, pues José Suárez y Silvia Pinal, María Isabel y su patrón se enamoran. Él decide desafiar todo convencionalismo social, decide repudiar a esta prometida malvada que tiene, que es Maura Monti, y casarse con María Isabel, pero pues por desgracia no con la felicidad de que María Isabel tenga consigo a su hija,
porque la hija descubre a su abuelo genético y decide irse a vivir con el abuelo y abandonar a María Isabel. Para la segunda película, para el amor de María Isabel, pues resulta que ya crecieron las niñas y que Rosa Isela, la hija de María Isabel, es María Antonieta de las Nieves, no en el papel de la Chilindrina, sino en un papel de niña fresa que no hace nada mal, entre paréntesis. Y la hija de José Suárez es Norma Lazareno, en uno de sus momentos más espectaculares, y sigue siendo una niña muy difícil, pero ahora es una adolescente rebelde que hace fiestas a gogó y que viola las reglas de su casa. Y entonces, bueno, aquí lo que vemos en la segunda película son las dificultades de adaptación de María Isabel, de ser una trabajadora doméstica a ser una señora de la sociedad del Pedregal de los años 60, una señora encopetada que es rechazada, repudiada por todo el entorno social y que ve una amenaza cernirse sobre ella en la figura de Mireya, que es una afamada pianista que había estado viviendo con Europa, pero que regresa con intención de revivir su viejo romance con José Suárez. Y ahí ya no les spoileo el final de lo que pasa ni con los amores ni con la hija. A ver, es en esencia una telenovela, es decir, es en esencia lágrimas, risas y amor. Es una telenovela, digamos, que busca cumplir un sueño aspiracional muy de los 60, un sueño de Cenicienta, que María Isabel encarna a la perfección. Por supuesto, el casting de María Isabel es absolutamente absurdo, es decir, pues Silvia Pinal es tan indígena campesina como Angélica María en Yara, es decir, cero. Pero el esfuerzo de actuación es bueno, digamos, no es totalmente fidedigno, pero tampoco es caricaturesco, y creo que la película es respetuosa con el personaje, y creo que la película es, seguramente Gaby va a estar en desacuerdo, pero transgresora en términos de sus ideas, en términos de la valía profesional, moral, emocional de María Isabel, frente a unos ricos que la verdad son bastante feas gentes. No el personaje de Lucy Gallardo, el personaje de Lucy Gallardo también es un hermoso personaje, igual que María Isabel. Híjole, pero el resto de los ricos sí no están padres en esa película. Es una película además que tiene muchos momentos de comic relief, muchos momentos de comedia. Uno de los grandes momentos de comedia es la lección de manejo que toma María Isabel, porque María Isabel tiene que aprender a manejar, ahora que va a ser una señora de sociedad, le compra un coche a su marido, y entonces toma clases de manejo con Chespirito. Roberto Gómez Bolaños es el instructor de manejo, María Isabel pues, no logra manejar, la secuencia es desternillante absolutamente, y hay muchos momentos de comedia a lo largo de estas dos películas de esta serie de melodrama. Se filmaron juntititas, en 67 María Isabel, en 68 El amor de María Isabel. Fue tan exitosa la primera que para la segunda, para la secuela, hubo presupuesto incluso para filmar la luna de miel de María Isabel y de su marido en Europa. Vemos a los personajes no con back projection, sino realmente en Venecia, realmente en París, realmente en Madrid. Es una película rabiosamente entretenida. Por supuesto, no es una película que tenga ninguna ambición artística, pero como producto comercial de su época, muy bien hecho, artesanalmente solvente, diría yo, y como muestra de la versatilidad de una Silvia Pinal que, digamos, recorre todo el abanico de las emociones en estas dos cintas, incluida la comedia de algunos de sus mejores momentos de comedia. Vale mucho la pena ver María Isabel y El amor de María Isabel. Son las dos películas de Federico Curiel, una del 67, una del 68, con Silvia Pinal, José Suárez, Maura Monti, Lucy Gallardo, Norma Lazareno, Irma Lozano, María Antonieta de las Nieves, Roberto Gómez Bolaños, Rogelio Guerra, y las dos se ven en YouTube.